Este tiempo, este proceso de Jesús, que a mí me llamó mucho la atención cuando Dios me ministró esa parte específica de que era necesario que lo vean para afirmar, para comprobar lo que había pasado. Desde la parte histórica, como les decía antes, se empezaron a decir un montón de cosas. Algunas de ellas están escritas incluso en la Biblia, otras en libros de historia. Qué bueno que también están los argumentos correctos que dicen que la verdad es que Jesús resucitó y fue visto por infinidad de personas. Sabe que hay entre 10 y 11 ocasiones que la Biblia registra, y doy esta diferencia porque hay uno en los cuales están en duda si es la misma ocasión o no, pero para redondear le digo 10 ocasiones que la Biblia registra en esos 40 días en los cuales Él se apareció a distintas personas de distinto origen, con distinto propósito, de distinta cultura, de distinto nivel económico, de distinto nivel social, de distinta posición. Y en algunos casos un trato personal y otros un trato global. Por ejemplo, hubo una ocasión en la cual Él de golpe aparece delante de 500 judíos, discípulos que se habían reunido, y Él apareció ahí en medio de ellos. Imagínense el impacto que habrá sido. Decían incluso hasta el día de hoy, el judaísmo enseña que es una mentira, una falacia la resurrección de Jesús, y que en realidad lo que pasó es que le pagaron, coimearon a los soldados para que ellos dijeran que se lo habían robado y de esa manera no fueran presos por haberse dormido, que en realidad lo que pasó es que se quedaron dormidos. Del mismo modo y con esa misma idea, el judaísmo ortodoxo demuestra por qué Jesús no puede haber sido el Mesías, no puede ser el Mesías, el Salvador, y dicen, por ejemplo, una de las tantas cosas que dice, que Jesús es nacido de fornicación. Así como lo enseñan para que el alumno, el joven judío, el que estudia la religión, diga, no, ¿cómo entonces este tipo va a ser el Salvador si es hijo de fornicación? ¿Por qué le llaman hijo de fornicación? Porque el judaísmo no acepta, no cree sobre el nacimiento virginal, que el ángel visitó a María y que el Espíritu del Señor lo cubrió con su sombra y entonces quedó embarazada del Espíritu de Dios, sino que dicen que anduvo con José y taparon todo con ese manto. Por esos conceptos es que Jesús se planta y empieza a aparecerse con unos y otros, y en cada ocasión deja un mensaje particular. Esos mensajes hoy llegan a nuestra vida también y son importantes para nosotros. Quiero que me acompañe un cachito a Marcos capítulo 16, versículo 9. Es el último capítulo de Marcos, si no me equivoco. Así es. El último capítulo de Marcos. Marcos 16, versículo 9 en adelante, 3 versículos nada más. Y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, y mire esta referencia que da la Biblia, primeramente, o sea, antes que a cualquier otro, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Quiero tomar esto y aprovecharlo de paso, entre paréntesis, como una refutación más y una vez más demostrar que la Biblia no es machista, que el cristianismo no es machista, sino todo lo contrario. Siempre Jesús y los apóstoles y la iglesia siempre exaltó la imagen y la posición de la mujer. ¿Qué necesidad tenía Jesús? Y encima el apóstol Marcos, bueno, no apóstol, sino el discípulo del apóstol, ¿qué necesidad tenía de poner primeramente, para que quede bien escrito, que Jesús fue, antes que otra cosa, primeramente se apareció a esta mujer? ¿Cuál fue la situación? ¿En qué condiciones? Lo sigue leyendo y ahora vamos a otro capítulo también. Versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Juan capítulo 20, versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11, que se me vuela la Biblia. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, los ángeles, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fíjese en esta expresión de María, de esta María Magdalena, o como dice una versión antigua, María la de Magdala, que si nos introducimos un cachito en la historia, aprovecho para romper algunos mitos, no era la prostituta, no era la sorprendida en adulterio, no era la que ungió los pies de Jesús. Ninguna de esas Marías era esta María. Esta es una María muy particular que aparece solamente 3 o 4 ocasiones en la Biblia, pero como es la que se encontró Jesús en el momento de la resurrección, ocupa un lugar casi protagonista. Le vuelvo a decir, la Biblia no es machista. Lo único que sabemos de ella es esto, de la cual salieron 7 demonios. Y Lucas, o volvemos ya enseguida a esto, Lucas capítulo 8, versículo 1, versículo 2, ¿te lo digo bien? Uno y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12, los discípulos con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y las menciona: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, esta María era. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían, presta atención a eso, les servían con sus bienes. Por lo tanto, lo que sabemos de esta María es que era una mujer de posición económica, adinerada, sería viuda, sería soltera, no lo sabemos. No se me ocurre que sea soltera, sino me inclino que sea viuda o casada, como la otra que decía que era la esposa del intendente de Herodes. Ellas sostenían económicamente a Jesús. Eran mujeres que desde el principio del ministerio de Jesús estuvieron involucradas en el trabajo, que lo acompañaban, que tal vez incluso, me atrevo, se encargaban de preparar la vianda para que ellos comieran cuando iban caminando por los caminos, cuando iban yendo de ciudad en ciudad. Acompañaban el ministerio de Jesús. Una mujer junto con las otras que conoce la cocina, y ahora ya no le hablo de comida, sino de la intimidad, de las puertas adentro. Como le dije yo antes, esta canción no la soporto. Que no es lo mismo cuando están trabajando con la gente a después cuando Jesús se le hinchaban los pies, necesitaba algo para tomar porque le dolía la garganta, capaz que estaba cansado o se quedó dormido en algún momento o pidió un vaso de agua o un vaso de alguna otra cosa. Estaban ahí en la parte íntima. Mujeres que conocieron a Jesús primeramente como un ser humano. Por eso después el apóstol Pablo se dedica y se detiene un momento diciendo: si aún a Cristo conocieron según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, no mires a Jesús como un hombre y no mires a Jesús desde tu posición humana, como el que comía conmigo, el que estaba cansado, el que yo asistía, el que yo acompañaba, el que lo escuchaba roncar o el que lo escuchaba descansar. No lo mires a Jesús así, porque ese Jesús sí murió en la cruz. Ese Jesús no resucitó. La muerte de Jesús en la cruz, al mismo tiempo que da cumplimiento, hablamos esto la semana pasada, da cumplimiento a todo el propósito del Señor, le tapa la boca al diablo, le arrebata, le roba la autoridad sobre la muerte, le quita las llaves del infierno y de la muerte. Al mismo tiempo de todo eso, entierra definitivamente al Jesús humano. Y vuelve otra vez el Jesús celestial. El que dice Filipenses capítulo 2, que nació, se vistió de hombre, se olvidó de ser Dios y anduvo como hombre para enseñarnos un montón de cosas y para hacer el sacrificio perfecto, como hablamos el jueves de la última cena. Era necesario que sea un hombre el que se presentara por la humanidad. Pero cuando terminó su proceso, se vuelve a revestir de divinidad.
Este Jesús había quedado enterrado literalmente y muerto. Entonces esta mujer, las otras mujeres, y después vamos a ver que también algunos de los discípulos, cuando Jesús murió, no miraban a Dios, no miraron al Mesías, no miraron el propósito, no miraron el milagro, no miraron la salvación. Cuando Jesús murió, miraron la cruz y miraron la tumba. No entendía, dice, no entiendo qué pasó, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? Los rumores de que se lo habían robado. Pensaba, dice, que era el hortelano, la persona que se encarga de cuidar el huerto. Eso es un hortelano, el que cuida el jardín, el que cuida el huerto, el que atiende, el que quitaría la suciedad, barrería, acomodaría las plantas, las piedras, sacaba los bichos, no sé. ¿Dónde lo han llevado? No entendía. Y el desánimo cargó su corazón. Miraban a Jesús solamente desde una óptica humana. Pero Jesús se detuvo en medio, detuvo el plan universal, y algo muy profundo que en un ratito le voy a decir, Jesús detuvo el plan universal para que esa mujer que estuvo cerca de él, que lo asistía, que con sus bienes le servía, la importancia de una vida consagrada al servicio, la importancia que sirvas a Dios. Lo importante que es que sirvas a Dios. En este tiempo más que nada que estamos, tiempo complicado, que nos tienen de acá para allá y de allá para acá, lo que yo les conté antes de que mientras la gente iba empeorando su condición, la iglesia iba levantando su posición, no es para venderte algo porque no vendemos nada, ni para convencerte porque yo no te convenzo de nada. Es más, no tengo buena labia ni buena capacidad de convencimiento. El que lo hace es el Espíritu Santo cuando entra a tu corazón. No es para llenarte la cabeza, es para decirte realmente, de verdad, servir a Dios, poner a Dios en primer lugar, entrar en el propósito de Dios, como decimos para adentro, ser iglesia, tiene una recompensa. Vale la pena. Realmente en este tiempo vale la pena. Usted permanece sostenido, cubierto, resguardado, contenido, y agrego el condimento, en paz. Más que nunca pesa ese condimento en este tiempo. Yo no sé si usted se relaciona con gente por trabajo, o simplemente en la calle, o en el transporte, o en algún negocio, o en el mercado, qué sé yo, porque tenemos un montón de actividades. Pero verá que la gente no está muy, como se decía antiguamente, no está muy cristiana. Por cualquier cosita saltamos, cualquier cosita enciende la chispa, todo el mundo se molesta por todo. Situaciones que se están generando, lo conversé anoche en la reunión con los discípulos, situaciones que se están generando a nivel social que van a dar dentro de unos años, van a generar como consecuencia una frialdad entre la gente. Por alguien que me decía la semana pasada, con quien estuve conversando, yo tengo una hija de 3 años y ella te saluda con el codo, dice. Digo, bueno, sí, pero nosotros no. Dice, no, pero las siguientes generaciones van a ser así. Dice, y si vos le querés dar un beso, si te acercás a mi nena a darle un beso, te da vuelta la cara, no te lo permite. Y ella me lo decía como cuando uno habla de un hijo, ¿no? Uno a veces habla de un hijo, más si son los primeros, no sé cuál era el caso de esta persona, pero hasta las travesuras que hacen, dice, ay, mira qué linda travesura que hizo. Cuando es el quinto y hace la travesura, no es linda la travesura. No es lindo. Todo lo desgracioso. Entonces, no, me dice, le da vuelta la cara. Y claro, esta persona que hablaba conmigo no es cristiana, no tiene una visión cristiana. Cuando me dijo eso, yo me aterré. Porque digo, una nena que se está criando así, dentro de 20 años, no se va a relacionar con nadie, no le va a importar nada de nadie, no va a tener contacto con nadie. ¿Sabe usted que la piel humana, que es nuestra cáscara que nos guarda de las enfermedades, nuestra piel tiene, en el sudor natural, transmite
unos contactos químicos entre las personas, cuando saludas a alguien, cuando tocas a alguien, que sella los vínculos de relaciones. ¿Es eso que alguna vez habrá escuchado de que es una cuestión de piel? Es de verdad una cuestión de piel. Uno lo dice sin saber, pero una vez dice, no me cae. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? No sé, pero es una cuestión de piel. O al contrario, no sé, lo vi y el amor de mi vida ha sido tú. Es una cuestión de piel de verdad. Es una cuestión química de la piel, química. No sé si le habrá pasado, a mí sí, y hace unos años Dios me ministró especialmente sobre eso. Pero seguramente le pasó doble vía. Le pasó al hacerlo y le pasó al recibirlo. Está mal, angustiado, tiene un problema, le dan un abrazo. ¿Qué se siente? Abraza a alguien que está mal. ¿Qué se siente? Imagínese por un momento que todo eso se elimina, se borra, se mata. Se rompieron las relaciones personales. Se rompió algo que Dios nos habló para este año, la empatía, que significa que me importe el otro. Y cuando se rompe eso, te pase lo que te pase, a mí no me interesa. Si te tengo que denunciar, te denuncio. Si te tengo que pisar, te piso. Si te tengo que mandar en cana, te mando. En ese camino estamos yendo. Por eso es necesario que la iglesia se afirme, que la iglesia se ponga en pie, que la iglesia se cubra del propósito y del manto que decía el Salmo 91. Que seamos iglesia en todo sentido. Es importante que nos involucremos con el trabajo de Dios y sirvamos a Dios. Si nos llegan a cerrar, es importante que nos involucremos en el trabajo de Dios y sirvamos a Dios. El año pasado, a los 2 meses, creo, habrá sido por mayo, por ahí, empieza la invasión en redes. Y ahí empezamos, hasta me acuerdo que habían puesto una consigna, que era, métase en todos los grupos de compraventa que haya en Facebook, y los grupos barriales, el grupo de WhatsApp de la cuadra, de los chicos de la escuela, métase en todos los grupos y en los grupos comparta algo del Señor. Lo van a echar, lo van a mandar la miércoles, no importa, te ponga ahí y que lo echen. Empezamos a pegar afiches en la calle, capaz que si usted no estaba en ese momento con nosotros no sabía, pero capaz que sí los vio. Empezamos a empapelar Varela con unos cosos de afiches de baile color azul que decían, se puede vivir de otra manera. Que los políticos pensaban que éramos un partido político. Y un candidato a concejal de no sé qué, de no sé qué partido, nos tapó allá por Sensabello, o por Irigoyen, no me acuerdo, nos tapó con la cara de él, porque pensaba que nosotros éramos un partido político. Hasta en eso incomoda. Y pusimos otro que decía, Florencio Varela, tierra de doble bendición, o de fruto abundante, Lorenzo Varela, vergel de Dios, Lorenzo Varela, Efraín de Dios. Impactando, llenando, contaminando, viralizando en las redes. Y este año, el propósito de estos 40 días era eso, empezar a hacer lo mismo. Si nos cierran otra vez, haremos lo mismo. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena afirmarte en Él. Volviendo a las mujeres, desde el principio servían a Dios, pero perdieron su foco de verlo a Él en la manera que tenían que verlo. Y solamente lo miraban como un ser humano, como un maestro, tal vez como un profeta. No entendieron. Y dicen exactamente, no entendemos dónde están. No entendieron que era parte del propósito completo de Dios. Pero Jesús se tomó el trabajo, todavía no aparece Él en escena, se toma el trabajo de ir específica y directamente a ella. ¿En qué versículo me quedé, por favor? Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Algo de esto hablamos hace unos días.
sobre la visión que vos tenés de la persona, como vos lo pensabas de una determinada manera y te dejaste envolver por el desánimo y solamente lo veías en ese lugar, de golpe lo volvés a ver y decís, no puede ser, no sé quién es. No reconocía que era Jesús. El aspecto de Jesús había cambiado. La forma de Jesús había cambiado, pero seguía siendo el mismo Jesús, seguía siendo su misma voz, seguía siendo su misma impronta y era el mismo que se presentaba delante de ella. Pero ella buscaba otro Jesús. Es necesario que cambiemos la forma en que miramos a Jesús. Él vino a ella solamente por eso, para cambiar la forma en que ella lo miraba y arrancar el manto de desánimo. No permita que en este tiempo le tiren sobre su cabeza un manto de desánimo. Jesús resucitó y con Él nos dio victoria, y con la victoria salvación, y con la salvación provisión, prosperidad y sanidad. Hizo obras milagrosas en este fin de semana que estuvimos. Hoy las va a seguir haciendo. Hoy vamos a terminar nuevamente orando por cualquier petición y por sanidad si hay alguna situación particular. Pero crea que lo que Jesús hizo, eso es permanente. María, esta María y también los discípulos pensaron que todo era un retroceso, volver atrás. Los más cercanos dicen que volvieron a las redes, volvieron a pescar. Porque dijeron, bueno, ya está, ya fue, vamos de vuelta a laburar, a pescar. No es volver atrás, es avanzar. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y lo mismo pensaba yo hoy cuando estaba preparando esta palabra, pero lo pensaba por mí, no por la palabra. En un momento, mi corazón, no el Espíritu, no el Señor, mi corazón me dice, hay que volver a últimos tiempos porque estábamos hablando de eso antes de la Semana Santa. Y yo dije, no. La vida del justo va en avance. Crecimos, cerramos, entendimos, hablamos 666, usted ya sabe que Jesús vuelve, ya sabe que no tiene que someterse a un sistema, ya sabe cuáles son las cosas que van a pasar. No necesita saber tiempos, saber maneras, no necesita todo eso porque no hace falta. Listo, dimos vuelta a la hoja, recibimos la bendición, avanzamos. Algo nuevo que el Señor tiene ahora para nosotros. En los 40 días post-resurrección, Jesús no predicó. No hizo milagros en la gente. Podríamos decir que hizo un milagro para testimonio. Cuando el famoso incrédulo se acerca y le dice, mira mis manos, mira mis pies, mete tu mano en el costado, podríamos llamar a eso un milagro, pero nada más. No predicó, solamente se mostró. Estamos en otro nivel, pasamos a otro nivel, no volvemos a los rudimentos, avanzamos a lo profundo que Dios tiene en este tiempo para vos. Por eso empecé diciéndote, viene un buen tiempo para la iglesia. No importa lo que pase, no se deje llenar la cabeza por lo que pase. Sea iglesia. Cierra negocios, cierra otra vez el trabajo. No estoy diciendo que pase y que no pase, pero llega a pasar, no se asuste, crea, confíe, espere y va a ver lo tremendo de lo que Dios va a hacer sobre su vida. 14, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, decime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, entonces lo reconoció y le dijo, Maestro. Eso quiere decir ese rabí o raboní. Maestro. Cuando lo escuchó. Lo que a veces nos confunde es precisamente la visión. Una visión distorsionada, una visión equivocada, nos hace encarar de una manera distinta a Dios. Una visión puesta en la tierra nos hace ver el problema y no la mano de Dios. Una visión puesta en mi problema me hace ver todo lo que no tengo. Si yo me pongo a mirar lo que me falta y lo que no tengo, lo primero que pensé, mire, esto es para pegarme yo solo. ¿Algo bien? Gracias. Esto es para pegarme yo solo. Lo primero que pensé cuando escuché la posibilidad del cierre no fue en el culto.
fue en los trabajos de acondicionamiento del templo. Dije, ay, otra vez no se va a poder trabajar. Pues lo primero que pensé. Inmediatamente dije, no importa. Porque de la misma manera que durante meses sin dinero Dios proveyó y puso, de la misma manera, el tiempo que sea, Dios va a poner las manos a las personas y se hará. Y lo que no se hizo, porque lo que no se puede hacer en 3 semanas, en una restante, se va a hacer más rápido que las 3 semanas anteriores. Sea iglesia, involúcrese y crea. Entonces, cuando ella lo escuchó, María dijo, no le hizo caso a su visión, le hizo caso a su espíritu. Cuando Dios te habla al corazón, no te guíes por lo que ves. Hacele caso a Dios, lo que te está diciendo. Déjate guiar por lo que Él te habla. Déjate guiar por el espíritu. Y la famosa pregunta, antes que me la haga, yo se la digo. ¿Y cómo sé que Dios me está hablando? ¿Y cómo sé qué me está diciendo? ¿Y cómo sé qué quiere de mí? Es mucho más fácil de lo que vos pensás. Primero, la primera sensación suave en lo profundo que te da tranquilidad y paz. Segundo, tomate Romanos capítulo 12, deja que Dios te transforme, ponete a servirlo a Él, hacé su voluntad desde tu corazón, lo que crees que es su voluntad, entonces Él te va a hacer entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Seguí el corazón, eso suave, esa pequeña voz, vas a empezar a reconocer la voz de Dios y te va a guiar. Cuando ella lo escuchó entonces, y ya estamos terminando, Jesús le dijo, me detengo un cachito en esto y ya nos vamos a la oración, no me toques. Y le dije antes que había algo más profundo que fue necesario que Jesús hizo. Porque todavía aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le pido que abra su mente un instante. Jesús le dice a María que no lo toque. Pero después, como le acabo de contar, Jesús le dijo a Tomás que lo toque. Entonces, ¿cuál es? ¿Se puede tocar o no se puede tocar a Jesús? En ese momento. ¿Cuál era el secreto de la historia? El plan de Dios de la salvación, lo que vivimos en la Semana Santa en los 5 días, el plan de Dios era la sangre del Cordero derramada en beneficio de la persona que se presentaba ante Él cuando les expliqué el proceso del sacrificio en la última cena, cuando les hablé del propiciatorio, si recuerda esa palabra, la sangre del Cordero tenía que ponerse sobre el propiciatorio. Y la sangre sobre esa tapa caía y separaba la ley de Dios. Quedaba la sangre en el medio. Dios encima, la ley de Dios abajo. La sangre daba por pagado, daba por cumplida la ley. Cuando Jesús, siendo el Cordero de Dios, el animal, hablando en forma figurada, que iba a ser presentado en sacrificio, tenía que morir y derramar su sangre, esa sangre de Jesús, no la sangre física, sino la sangre espiritual de Jesús, tenía que ser presentada ante el propiciatorio, ante Dios. Y eso sucedía, se podía hacer solamente de una manera, que el Jesús, ahora revestido de divinidad nuevamente, suba a la presencia del Padre y presente la sangre de sacrificio. Por lo tanto, ahí se cerraba todo el proceso de salvación. Tomaba la victoria, conquistaba la victoria sobre el diablo, cancelaba la muerte, el impacto de la muerte y traía para vos salvación, bendición, provisión y prosperidad. Si en ese proceso, el revestido de divinidad ya ahora, santidad completa, si en ese proceso, como dice el libro de Ageo, algo profano toca lo santo, lo profano no se santifica, pero lo santo
se profana, se contamina. ¿Entiende la idea? Si algo impuro tocaba a Jesús, y se lo voy a decir ahora en castellano, si algo impuro tocaba a Jesús, el sacrificio ya no servía. La cruz ya había sido en vano. La tortura no sirvió para nada. Los 3 años de caminar y de predicar quedarían en la anécdota. Por lo tanto, la resurrección tampoco servía. Por eso le dice, no me toques, porque anulamos todo. Subo y vuelvo. Ahora sí toquen tranquilo. Ya está la sangre presentada. Pero lo profundo de esto, más allá que de ese acto de ritual, es que Jesús puso en juego todo su sacrificio, la tortura, el plan de Dios, el plan eterno, porque Génesis capítulo 3 habla de Jesús, no lo nombra, pero Génesis capítulo 3 habla de ese plan que es el que va a destruir las obras del diablo. Génesis capítulo 3, recién empezó la historia, primer capítulo de la serie, ya ahí estaba escrito. Jesús puso en riesgo todo el plan por una mujer. Por una mujer. Que no lo veía él de la manera que lo tenía que ver. Que Jesús podría haber dicho, menos mal que yo no soy Dios, ¿no? Jesús podría haber dicho, como le dijo al joven rico, curtite. Le podría haber dicho, como le dijo a los discípulos después de la alimentación de los 5.000, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Le podría decir, como le dijo a tantos otros, como le dijo a los hombres de la fe, a los religiosos, le dijo, hipócritas, raza de víboras. Pero a ella no le dijo nada de eso. La diferencia entre todos los otros y ella servía a Dios, tenía un corazón sincero e íntegro para con Dios, dejó sus cosas y su tiempo para asistir y acompañar a Dios, y tenía ese feeling de amar a Dios, pero no entendía. Jesús detuvo el mundo por una mujer. Y descendió, se presentó, le habló, cerró el proceso espiritual, ascendió, volvió a bajar y todo empezó a funcionar nuevamente. Si Jesús fue capaz de detener todo el plan de su vida por una mujer que no entendía, ¿cómo no va a ser por vos que le servís, que lo asistís, que lo escuchás, que predicás de Él, que sos iglesia? ¿Cómo no va a ser por vos responder a tu petición, atender a tu clamor, descender ante tu llanto, a tu llamado, como de ella que lloraba desconsoladamente? De ahí se halló esa expresión tan trucha, ¿veo? Que llora como una Magdalena. De esto. Escuchó en algún momento de la eternidad, Jesús escuchó el llanto de María. Es muy loco esto. En algún momento de su ascensión, Jesús detuvo la escalera al cielo por el llanto de una mujer que no entendía. Así que si vos en esta noche no entendés lo que está pasando, o tenés temor por lo que pueda pasar, o te volvió el síntoma o te volvió el dolor, Jesús mueve el cielo una vez más por tu necesidad, por tu clamor, para ser de testimonio para vos, para que vos primeramente empieces a entender, para que no mires el conflicto alrededor, para que no mires la situación alrededor, para que lo mires solo a Él. Para que te hagas una remera que diga Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Póngase en pie, por favor.